nombre del Señor. Sean bendecidos y prosperados en todos los caminos del Señor. En este tiempo, para mí es un placer, aleluya, compartir con usted esta palabra que ha de bendecir nuestras vidas, porque son las que nos consuelan y nos guían cada día para ser mejores creyentes en el Señor. En este tiempo quiero hablarle acerca de la confesión de Pedro, pero voy a hablarle previamente de la situación en la que realmente se estaba viviendo en ese momento. Para ello vamos a leer en el libro de Lucas capítulo 11 versos 53 y 54 y en Marcos capítulo 8 versos 27 hasta el 29. Dice Lucas 11, 53 en el nombre del Señor de la manera siguiente: Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley, los fariseos, resentidos, se pusieron a acosarle con preguntas. El verso 54 dice: estaban tendiéndole trampa para ver si fallaba en algo. En Marcos capítulo 8 verso 27 dice: Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otro que Elías y otro que uno de los profetas, contestaron. Y Jesús le dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Quiero decirle algo, y es que una respuesta correcta a una pregunta divina puede estar marcando el comienzo de una nueva etapa. Bueno, durante la ausencia de Jesús en Capernaum y Galilea, el periodo de su estadía en Fenicia, sus enemigos concluyeron que todo el movimiento había sido destruido, que la prisa de Jesús en alejarse de allí era prueba de su gran temor y que probablemente ya nunca más volverían a importunarlo. Habían amainado prácticamente toda posición activa a sus enseñanzas. Nuevamente los creyentes reanudaban sus reuniones públicas y se estaban cimentando con una consolidación gradual pero eficaz de los sobrevivientes probados y sinceros después del gran torbellino que acababa de pasar los creyentes del Evangelio. Felipe, el hermano de Herodes, se había vuelto un creyente a media en Jesús y envió un mensaje al maestro informándole que podía vivir y trabajar libremente en sus tierras. El mandato de cerrar la sinagoga de todo el mundo judío a las enseñanzas de Jesús y sus seguidores había tenido un efecto adverso sobre los escribas y los fariseos. Al desaparecer Jesús como su objeto de controversia, inmediatamente se produjo una reacción en todo el pueblo judío. Hubo un resentimiento general contra los fariseos y los líderes del Sanedrín de Jerusalén. Muchos de los rectores de la sinagoga comenzaron súbitamente a abrir su sinagoga a Ner y sus asociados. Este era el discípulo que había estado al frente o con un grupo y que le servía a Juan. Los maestros de la sinagoga se acogían a la idea para que no fueran atacados, diciendo que estos instructores eran seguidores de Juan y que no eran seguidores de Jesús. Aún Herodes Antipas experimentó un cambio de sentimiento y al enterarse de que Jesús estaba residiendo al otro lado del lago en el territorio de su hermano Felipe, le envió un mensaje que decía que aunque él había firmado orden para que lo capturaran en Galilea, no había autorizado su arresto en Perea, indicándole de esta manera que Jesús no sería molestado si permanecía fuera de Galilea, y comunicó esta misma decisión a los judíos de Jerusalén. Esa era, pues, la situación alrededor, comenzando en el mes de agosto del año 29 de la era de Cristo, cuando el maestro retornó
misión fenicia y comenzó la reorganización de sus fuerzas desparramada, probada y diezmada para el último y memorable año de su misión en la tierra. Al prepararse el maestro y sus asociados para comenzar la proclamación de una nueva religión, la religión del Espíritu del Dios viviente, que reside en la mente de los hombres, las cuestiones a batallarse ya estaban bien definidas. El lunes, un lunes de agosto, mientras Jesús y los 12 apóstoles estaban acampados en el parque de Magadán, cerca de Betsaida, Julia, más de 100 creyentes, los evangelistas, el cuerpo de mujeres y otros interesados en el establecimiento del reino, vinieron de Capernaum para conferenciar. También vinieron muchos de los fariseos, y al enterarse que Jesús estaba allí, a estas alturas algunos de los sacerdotes se habían unido a los fariseos en su esfuerzo por atrapar a Jesús. Antes de comenzar una conferencia a puertas cerradas con los creyentes, Jesús celebró una reunión pública en la que estuvieron presentes los fariseos que provocaron al maestro y de otra manera trataron de alborotar la asamblea. Dijo el dirigente de estos alborotadores: maestro, nos gustaría que nos divulgue qué será el signo de tu autoridad para enseñar, y luego cuando ocurra, y luego cuando esto ocurrirá, todos los hombres sabrán que ha sido enviado por Dios. Y Jesús les respondió: cuando cae la noche, ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojo. Por la mañana hará mal tiempo porque el cielo está rojo y bajo. Cuando ven una nube que sube al oeste, dicen que lloverá. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará gran calor. ¿Cómo puede ser que sepan también discernir el rostro del cielo, pero son tan totalmente incapaces de discernir los signos de los tiempos? Los que quieren conocer la verdad ya han recibido un signo, pero ningún signo le será otorgado a una generación de gente malévola e hipócrita. Después de hablar así, Jesús se retiró y se preparó para conferenciar para la conferencia de la noche con sus seguidores. En esta conferencia se decidió emprender una misión unida por toda la ciudad y aldea de la Decápolis. En cuanto Jesús y los 12 retornaron de su propuesta visita a Cesarea de Filipo, el maestro participó en este planteamiento para la mención de la Decápolis y, despidiendo al grupo, dijo: yo les digo que se cuiden del fermento de los fariseos y los saduceos. No se engañen por su exhibición de gran conocimiento y por su profunda lealtad a las formas de la religión. Preocúpense solamente por el espíritu de la verdad viviente y el poder de la religión verdadera. No es el temor de una religión muerta lo que los salvará, sino más bien vuestra fe en una experiencia viviente de las realidades espirituales del reino. No se dejen enceguecer por el prejuicio ni paralizar por el miedo. Tampoco permitan que la reverencia por las tradiciones tanto pervierta vuestra comprensión, que vuestros ojos no vean y vuestros oídos no oigan. No es propósito de la religión verdadera simplemente traer paz, sino más bien asegurar el progreso. No puede haber paz en el corazón ni progreso en la mente a menos que se enamore de todo corazón de la verdad, de los ideales, de las realidades eternas. Los asuntos de la vida y de la muerte se exponen ante ustedes.
los placeres pecaminosos del tiempo contra las realidades justas de la eternidad. Aún ahora deben comenzar a liberarse de la esclavitud del temor y de la duda al entrar a vivir una nueva vida de fe y esperanza. Cuando los sentimientos del servicio para con sus semejantes surjan en su alma, no lo ahoguen. Cuando las emociones del amor por vuestro prójimo desborden en vuestro corazón, expresen estos impulsos de afecto en un ministerio inteligente de las necesidades auténticas de sus semejantes. El martes por la mañana, ya temprano, Jesús y los 12 apóstoles partieron del parque de Magadán hacia Cesarea de Filipo, la capital del dominio del tetrarca Felipe. Cesarea de Filipo estaba situada en una región de gran belleza, anidada en un valle encantador entre pintoresca colina, allí donde el Jordán surgía de su curso de una caverna subterránea. Las alturas del monte Hermón estaban a plena vista hacia el norte, mientras que la colina hacia el sur ofrecía una vista maravillosa de la porción superior del Jordán y del mar de Galilea. Jesús había ido al monte Hermón en su primera experiencia con los asuntos del reino, y ahora, al ingresar en la etapa final de su obra, deseaba retornar a este momento de prueba y triunfo, donde esperaba que los apóstoles pudieran alcanzar una nueva visión de sus responsabilidades y adquirir nueva fuerza para los tiempos difíciles que se avecinaban. Al viajar por el camino, aproximadamente cuando estaban por pasar al sur de las aguas de Merón, los apóstoles empezaron a conversar entre ellos la reciente experiencia en Fenicia y en otros lugares y a relatar cómo había sido recibido su mensaje y de qué manera consideraban al Maestro los diferentes pueblos. Al pausar para almorzar, Jesús repentinamente planteó a los 12 la primera pregunta sobre sí que jamás le hubiera dirigido. Le hizo esta sorprendente pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Jesús había pasado largos meses enseñando a estos apóstoles sobre la naturaleza y el carácter del reino del cielo. Y bien sabía que había llegado el momento en que había comenzado a enseñar más sobre su propia naturaleza y su relación personal con el reino. Ahora pues, mientras estaban todos ellos sentados bajo la morera, el Maestro se preparó para celebrar una de las más importantes sesiones de su larga asociación con los apóstoles elegidos. Más de la mitad de los apóstoles participaron en responder la pregunta que Jesús había realizado. Le dijeron que era considerado un profeta, un hombre extraordinario por todos quienes lo conocían, que a sus enemigos muchos le temían, explicando que su poder por la acusación de que estaba aliado con el príncipe de los diablos. Le dijeron que algunos en Judea y Samaria que no lo habían conocido personalmente creían que era Juan el Bautista resucitado. Pero Pedro explicó que Jesús había sido comparado en diversos momentos y por personas distintas, como Moisés, Elías, Isaías, Jeremías. Cuando Jesús escuchó este informe, se puso de pie y, bajando la mirada a los 12 sentados a su alrededor en un semicírculo, con énfasis sorprendente lo señaló con un gesto amplio de la mano y le preguntó: pero, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Hubo un momento de tenso silencio. Los 12 no le quitaron los ojos de encima al Maestro
Luego Simón Pedro, incorporándose de un salto, exclamó: Tú eres el libertador, el Hijo del Dios viviente. Y los 11 apóstoles sentados se pusieron de pie al unísono, indicando de esta manera que Pedro hablaba por todos ellos. Después de señalarle Jesús que se sentaran nuevamente, estando él aún de pie frente a ellos, dijo: Esto se lo ha revelado mi Padre. Ha llegado la hora de que ustedes conozcan la verdad sobre mí. Pero por ahora le voy a encargar que no digan nada de esto a ningún hombre. Y dijo el maestro: Vayámonos de aquí. Así pues reanudaron su viaje a Cesarea de Filipo. Llegaron tarde esa noche y se alojaron en la casa de Celso, quien lo estaba esperando. Los apóstoles durmieron poco esa noche. Parecía sentir que había ocurrido un acontecimiento trascendental en su vida y en la obra del reino. Dijo Jesús, y lo repito en esta ocasión: no es propósito de la religión verdadera simplemente traer paz, sino más bien asegurar el progreso. No puede haber paz en el corazón ni progreso en la mente a menos que uno se enamore de todo corazón de la verdad y de los ideales de las realidades eternas. Ellos percibieron que hubo un cambio por la confesión de Pedro. La situación era que había un ataque feroz de todas partes y se aproximaba algo sumamente difícil para Jesús y sus discípulos. Pero esta revelación lo capacitó. Se elevó el concepto que ellos tenían de Jesús. Y además, Jesús dijo: estoy comprometido con abrirle un poco más el conocimiento de lo que es el reino. Lo voy a dejar hasta aquí y en esta próxima ocasión estaré hablando lo que Jesús habló acerca de lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos, algunos principios, pero será en el próximo mensaje que estaremos hablando acerca de estas verdades que Jesús estuvo hablando. Por ahora voy a hacer oración para que podamos ser partícipes de la paz y del progreso espiritual que se promueve desde la religión verdadera, pero que se obtiene a través de amar con todo el corazón la verdad y los ideales de las realidades eternas. Señor, te alabo y te glorifico, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre son tu misericordia. Gracias, Señor, porque tus verdades nos capacitan, nos pueden identificar las diferentes etapas en las que vamos caminando. Señor, que todo estancamiento en el que estamos sometidos por ataque de algunas dificultades o necesidades no tengan la capacidad de impedir el progreso espiritual a las realidades de las cosas eternas. Señor, y que nuestros corazones tengan una inclinación contundente y constante a amar la verdad, a amar las realidades eternas, las cuales se nos han revelado y que somos promotores de ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Será hasta una próxima ocasión. Les habló el pastor Perfecto Acevedo de Centro de Restauración Sion en Santo Domingo, República Dominicana. Será hasta una próxima ocasión. Bendiciones.